¿Y si tu corazón no estuviera roto por casualidad? ¿Y si esa soledad, esa confusión, esa sensación de haber fallado en algo tan sagrado como el matrimonio fuera, en realidad, una puerta que Dios está usando para hablarte? Tal vez lo que tú llamas error, el cielo lo llame proceso. Hoy no estamos aquí para juzgarte, no vamos a señalarte con el dedo. Estamos aquí para entregarte una historia que puede darte la respuesta que tanto has buscado, esa que quizás no te atreves a preguntar en voz alta. ¿Es pecado volver a casarse? Y si te dijera que esta historia no solo te responderá, sino que revelará la raíz espiritual de todo lo que has vivido en el amor, ¿te quedarías? Escúchame con el alma. Este video no es un juicio, es un mensaje, y tú no llegaste aquí por accidente. Es probable que hayas sentido que esta pregunta te persigue, que te despiertas por la noche con la duda clavada en el pecho. Tal vez amas a alguien nuevo y temes estar deshonrando a Dios. O quizás ya te volviste a casar y vives con culpa, con miedo, con esa voz interior que no te deja en paz. Pues hoy, a través de una historia hebrea tan antigua como el desierto de Canaán, Dios quiere hablarte no para condenarte, sino para liberarte. Esta será una de las historias más profundas que hayas escuchado sobre el amor, la restauración y el verdadero significado del compromiso ante Dios. Y no te lo digo para impresionarte. Te lo digo porque el alma que la vivió lo pagó todo, lo perdió todo. Y lo que descubrió al final puede cambiar tu vida, así como cambió la suya. Su nombre era Mifca. Y como muchas mujeres de su época, no había conocido el amor antes del matrimonio. La entregaron siendo apenas una joven, apenas entendía de cosechas y días de mercado, y ya era esposa de un hombre que doblaba su edad, un comerciante de vinos llamado Rehasim, conocido en la aldea de Kelem por traer riquezas, pero nunca con el alma limpia. Durante los primeros años, Mifca se convencía de que él era solo un hombre áspero, que su forma de amar era silenciosa, torpe, brusca, pero con el tiempo la máscara cayó. Rehasim llegaba ebrio casi cada noche, no solo embriagado del vino, sino de desprecio. Sus palabras eran lanzas, la acusaba de no ser suficiente, de no criar bien a sus hijos, de no entenderlo. Mifca aprendió a disfrazar su rostro, a endurecer su alma. No lloraba delante de los niños, esperaba que todos durmieran para dejar escapar sus lágrimas en el rincón más frío de la casa, donde ni el eco se atrevía a hablar. Quiero pedirte algo como muestra de compromiso espiritual. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, sana mi historia. No es un simple comentario, es una llave, una declaración, una manera de decirle a Dios: aquí estoy, con mis errores, con mis dudas, pero con el corazón abierto. Si lo haces, estarás dejando que el cielo te mire directamente al alma. Dale me gusta a este video, no por ego ni por números, sino como un acto de fe, como quien enciende una vela en medio de la oscuridad y dice: todavía creo que Dios puede hablar. Que este me gusta sea tu piedra levantada como altar, tu forma de decir: hoy necesito una respuesta. Pero si estás pensando en cerrar este video ahora, en dejarlo para después, piénsalo otra vez. No es casualidad que esta historia haya llegado a ti justo ahora. Tal vez Dios ya te respondió muchas veces, pero no lo escuchaste. Tal vez esta sea su última forma de hacerlo antes de que tomes decisiones sin retorno. Esta historia te puede evitar un abismo, te puede devolver la paz, puede ser la voz que has querido oír desde hace años. Y si no la escuchas, podrías seguir viviendo con esa angustia que te persigue cada vez que hablas de amor. Este canal no es para cualquiera. Es para los que buscan a Dios más allá de la religión, más allá de la apariencia, más allá del miedo.
Es para ti, tú que has sido herida por el amor, tú que te preguntas si aún puedes tener otra oportunidad, tú que necesitas saber si Dios puede restaurarte aunque te hayas roto 1000 veces. No te vayas, no cierres esto, quédate hasta el final, porque estás a punto de escuchar una de las historias más importantes de tu vida. En el próximo bloque entraremos en el corazón de la lucha de Mifka, donde el dolor se encuentra con la esperanza. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un segundo de esta revelación. Mifka no quería separarse, no por falta de fuerza, sino por convicción. Había prometido ante Dios, había dicho sí, había elegido, y creía que si ella tomó esa decisión, también debía soportar sus consecuencias. Se decía a sí misma que el amor era una cruz, y que ella debía cargarla por sus hijos, porque no quería verlos divididos, preguntándose con cuál de los dos padres debían dormir. Prefería soportar ella la tristeza a que ellos soportaran el desgarramiento. Pasaron los años, y mientras Mifka criaba a los niños, Reshassim desaparecía por días, luego por semanas, luego por meses. Cuando volvía, lo hacía con los ojos más vacíos y la lengua más venenosa, destilando desprecio en cada palabra. Una tarde, una vecina la tomó del brazo con rostro de compasión y le susurró: «No quiero meterte cosas en la cabeza, pero dicen, aunque él tiene una mujer en Soref que lleva años yendo allá». Mifka no preguntó nada. Ya lo sabía, o mejor dicho, ya lo presentía, porque el corazón de una esposa, aunque se haga piedra, nunca deja de sentir. Y aunque dolía, siguió callando, siguió sirviendo la comida, siguió fingiendo que su casa era normal. Pero lo que no sabía era que no se trataba solo de una amante. Era otra familia, otra casa, otros hijos, otro nombre, otra vida, otro todo. Cuando lo supo, no fue Reshassim quien se lo confesó. Fue un niño de su misma aldea, con los ojos idénticos a los de su hijo menor, que apareció en el mercado buscando a su padre. Lo llamó Abba delante de ella. Fue como si el universo se quebrara en ese instante. Mifka sintió que su alma se deshacía, pero no gritó, no hizo escándalo, no pidió explicaciones. Solo volvió a casa, limpió las lágrimas que aún no salían y se preparó para el silencio. Poco tiempo después, Reshassim desapareció por completo. No hubo despedida, no hubo carta, no hubo última discusión. Simplemente se fue y nunca volvió. Nunca preguntó por sus hijos, nunca envió una moneda, nunca escribió una línea, como si aquella vida con Mifka jamás hubiera existido. Entonces, Mifka se convirtió en algo más que madre. Se volvió campo, se volvió fuego, se volvió leona. Trabajaba en el molino, tejía en las noches, cuidaba a los ancianos del pueblo por unas monedas. Se acostaba sin comer para que sus hijos tuvieran pan. Iba a la sinagoga y se sentaba al fondo, con la cabeza cubierta, temblando, pidiéndole a Dios que no la dejara odiar. No pedía venganza, solo pedía fuerza. Solo quería que sus hijos no crecieran con odio, que no les faltara el aliento al día siguiente. Mifka cargaba el peso del abandono, pero también el peso de la culpa, preguntándose si había fallado, si Dios la castigaba, si su dolor era su cruz eterna. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también has sentido ese silencio que quema, ese dolor que no gritas porque no quieres que tus hijos lo vean. Tal vez tú también has fingido que todo está bien mientras tu alma se desmorona. O quizás has enfrentado un abandono tan profundo que te dejó preguntándote si vales algo, si Dios aún te ve. Pero escúchame, Dios sí te ve. Él vio a Mifka en su rincón más oscuro y te ve a ti también. Ese dolor que cargaste en silencio no es invisible para el cielo. Y aunque ahora sientas que no puedes más, esto no es tu final, es tu proceso. Te invito a hacer algo ahora. Escribe en los comentarios una palabra que describa lo que sentiste al escuchar la historia de Mifka. ¿Es dolor? ¿Es esperanza? ¿Es culpa?
O simplemente di, Señor, dame fuerza para seguir. Dale me gusta si esta historia resonó contigo y comparte este video con una mujer que necesite saber que no está sola. Suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo bloque veremos cómo Mifka conoce a Elam, un hombre que trae luz a su oscuridad, pero también un nuevo dilema. Fue en uno de esos días de invierno, cuando el viento helaba hasta los huesos, que Mifka conoció a Elam. Era viudo, sin hijos, un hombre de voz serena y mirada honesta. Siempre la saludaba con un gesto amable. A veces dejaba frutas cerca de su asiento en la sinagoga. Otras veces ayudaba a uno de sus hijos con algún pergamino complicado. Pero nunca decía más de la cuenta, nunca era atrevido. Solo estaba allí, como si supiera que ella aún no podía recibir a nadie en su alma. Con el tiempo, Elam comenzó a ofrecerle su ayuda. Reparaba la cerca de su casa, traía leña en los días de lluvia, enseñaba escritura a sus hijos. Era un alivio silencioso en medio de su tormenta. Un día, sin rodeos, Elam le dijo, «Yo sé lo que has vivido. No vengo a llenarte de promesas ni a invadir tu dolor. Pero si alguna vez deseas descansar, yo quisiera ser el hombro donde puedas hacerlo». Mifka sintió que el mundo se detenía, lo respetaba, le agradaba, quizás hasta lo quería, pero el miedo era más grande, el peso del pasado, el eco de la culpa, la voz que le decía que amar de nuevo era traicionar a Dios. Todo eso la hacía temblar. «Estoy casada», le respondió, «aunque él me haya abandonado, yo soy su esposa ante Dios. Si te acepto, peco». Elam no discutió, solo asintió con una tristeza mansa y dijo, «Entonces esperaré, si no en esta vida, en la eternidad. Pero seguiré orando por ti y por tus hijos». Pasaron los años y Elam seguía allí. Nunca exigió nada, nunca reclamó, solo seguía apareciendo cuando nadie más lo hacía. Mifka lo evitaba a veces, otras lo necesitaba en silencio, pero nunca cedía. Aunque su corazón se encendía cada vez que lo veía jugar con su hijo menor, aunque sus noches ya no estaban llenas del recuerdo de Reshassim, sino del aroma de Elam al volver del campo, ella se repetía que no podía, que sería pecado, que estaba prohibido. La culpa la atenazaba como una cadena invisible y la pregunta la perseguía. ¿Podría Dios perdonarla por desear una nueva vida? ¿Te identificas con esto? Tal vez tú también conociste a alguien como Elam, alguien que trajo luz a tu oscuridad, una oportunidad de volver a sentirte viva. Tal vez fue un hombre, tal vez una amistad, tal vez un sueño que despertó tu alma, pero lo alejaste. Cerraste la puerta, no por falta de deseo, sino por miedo, porque creíste que Dios estaba vigilando con una balanza, listo para pesarte y condenarte. Pero escúchame, Dios no es un verdugo, Dios es un padre, y un padre que ama de verdad no condena la restauración, solo reprende la traición. ¿Has pensado en eso? ¿Has considerado que llevas años obedeciendo una condena que Dios nunca dictó? Te invito a reflexionar hoy. Escribe en los comentarios una palabra que represente ese miedo. ¿Culpa? ¿Duda? ¿Vergüenza? O simplemente di, Señor, quita mi miedo. Dale me gusta si esta historia está tocando tu corazón y comparte este video con alguien que necesita saber que el amor puede renacer. Suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo bloque conoceremos a Yizar, un profeta que traerá una palabra que cambiará para siempre la perspectiva de Mifka sobre amar de nuevo. Entendido, vou reescrever o bloco 4 do roteiro El Mistério del Amor Restaurado, Es Pecado Volver a Casar-se? Para o canal Mistérios Hebreus Revelados, completamente em espanhol, sem mistura com português, mantendo o tom emocional, espiritual
e confrontador, mas agora expandindo o texto para aproximadamente 6.500 caracteres, incluindo espaços e pontuação. Vou aprofundar a narrativa do encontro de Mifca com Izar, explorar mais suas emoções internas, o contexto do profeta e a mensagem espiritual, além de reforçar as CTAs para engajamento. Vamos lá. Bloco 4. La Palabra que Libera. El Encuentro. Con Izar, Mifca había pasado años atrapada en un torbellino de emociones que la desgarraban por dentro. El deseo de un nuevo comienzo con Elam, aquel hombre de voz serena que le había mostrado un amor respetuoso y paciente, chocaba violentamente contra el miedo de desobedecer a Dios, contra las cadenas invisibles de la culpa que la ataban a un juramento roto por Rehasim, pero que ella aún cargaba como un yugo sagrado. Cada noche, cuando el silencio llenaba su hogar y los niños dormían, Mifca se sentaba en el rincón más oscuro de su casa, con las manos temblorosas y el corazón apesadumbrado, preguntándose si su destino sería siempre el sufrimiento, si Dios realmente la castigaría por soñar con una vida donde pudiera volver a sonreír sin temor. Los años pasaban, y Elam seguía allí, una presencia constante de bondad, un refugio silencioso que nunca exigía nada, pero que con su sola existencia le recordaba que el amor podía ser diferente, que podía ser luz, no una carga. Pero Mifca no podía dar el paso. La voz que resonaba en su interior, alimentada por las enseñanzas rígidas que había recibido desde niña, le repetía que amar de nuevo era traicionar a Dios, que su deber era soportar, que su cruz era eterna. Sin embargo, algo dentro de ella, una chispa de esperanza que se negaba a apagarse, la hacía cuestionarse si aquello era realmente lo que Dios quería para ella. Fue en medio de esa lucha interna, en un día gris de invierno, cuando el polvo del camino parecía suspendido en el aire helado, que un hombre extraño llegó al pueblo de Kelem. Nadie lo conocía. Decía ser profeta, se llamaba Izar. No era como los predicadores que gritaban en las plazas, exigiendo atención con palabras altisonantes. Izar era diferente. No pedía limosnas, no alzaba la voz, no buscaba seguidores. Simplemente hablaba en voz baja, con una calma que parecía venir de otro mundo, con quienes se acercaban a él. Algunos se burlaban diciendo que era un loco más, que vagaba por los caminos. Otros, sin embargo, lo escuchaban con atención, como si sus palabras tuvieran el poder de tocar el alma. Un día, Mifca lo vio solo en la sinagoga, sentado al fondo, con los ojos cerrados, inmerso en una meditación profunda. Había algo en él que la atrajo, una paz que ella no conocía, una certeza que parecía brillar a pesar de su apariencia sencilla, con una túnica desgastada y sandalias polvorientas. Sin saber por qué, Mifca se acercó. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. No dijo mucho, apenas pudo articular las palabras, porque el peso de su pregunta era tan grande que casi la asfixiaba. Con la voz temblorosa, como quien teme ser castigada por siquiera preguntar, le dijo: ¿cómo saber si amar de nuevo es pecado o misericordia? Fue un susurro, casi un ruego, cargado de años de dolor, de noches en vela, de lágrimas escondidas. Izar no la miró de inmediato. Siguió con los ojos fijos en el suelo, como si estuviera escuchando una voz que solo él podía oír. Luego, con una calma que parecía envolver todo a su alrededor, respondió sin levantar la mirada: si el corazón de Dios no se retiró de ti cuando tu esposo lo hizo, ¿por qué crees que su misericordia sí lo haría si tú decides vivir con amor, con verdad y con justicia? Dios no bendice el abandono, pero tampoco condena la restauración, porque Él no ve como el hombre ve, Él mira el corazón.
Fueron palabras simples, directas, pero para Mifka fueron como un rayo de luz que atravesó la oscuridad más densa de su alma. Fue como si una cadena invisible que durante años la había atado al miedo y a la culpa se rompiera en 1000 pedazos. Fue como si el aire, que durante tanto tiempo había sido pesado y opresivo, se llenara de una frescura que ella no recordaba haber sentido nunca. Mifka no respondió. No podía. Las palabras de Yizar resonaban en su mente como un eco sagrado, y su corazón, que había estado endurecido por el dolor, comenzó a ablandarse con lágrimas que no podía contener. Se levantó, casi tambaleándose, y salió de la sinagoga sin decir una palabra. Caminó hasta su casa, con el rostro cubierto por el velo, pero las lágrimas caían sin cesar, empapando el polvo del camino. Aquella noche lloró durante horas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Eran lágrimas que cargaban el peso de años de silencio, de culpa, de preguntas que nunca se había atrevido a pronunciar. Por primera vez en mucho tiempo, Mifka sintió que podía respirar, que podía imaginar un futuro donde no estuviera condenada a sufrir eternamente. Aquella palabra de Yizar fue como una llave que abrió una puerta que Mifka creía cerrada para siempre. Por primera vez comenzó a cuestionar todo lo que le habían enseñado, que el amor debía ser una prisión eterna, que abandonar un matrimonio muerto era un pecado imperdonable, que Dios la castigaría por desear paz. Por primera vez se permitió imaginar que tal vez Dios no quería verla sufrir para siempre, que tal vez su misericordia era mayor que sus fallas, que tal vez el amor que Elam le ofrecía no era una ofensa, sino un regalo del cielo. Aquella noche, Mifka no oró como lo había hecho siempre, pidiendo fuerza para soportar su cruz. Oró de una manera nueva, con el corazón abierto, pidiéndole a Dios coraje para vivir, para recibir lo que Él ya le había dado. ¿Sientes eso en tu interior, hermana? Tal vez tú también necesitas una palabra que rompa tus cadenas, una voz que te diga que no estás condenada por querer ser amada, por buscar restauración. La historia de Mifka nos muestra que Dios envía profetas inesperados, momentos de luz en medio de la oscuridad, para recordarnos que su amor no es una sentencia, sino una liberación. Yizar no fue un profeta famoso, no está escrito en los libros sagrados, pero su palabra cambió la vida de Mifka y hoy puede cambiar la tuya. Pero esa liberación solo llega si estás dispuesta a escuchar, a cuestionar, a abrir tu corazón. No puedes seguir viviendo con el peso de una condena que Dios nunca te impuso. No puedes seguir cargando una cruz que no te pertenece. Te invito a un ejercicio espiritual poderoso. Escribe en los comentarios una oración corta, algo como: Señor, dame tu verdad o libera mi corazón de la culpa. No es solo un texto, es un acto de fe, una manera de decirle a Dios que estás lista para recibir su misericordia. Dale me gusta si esta revelación está tocando tu alma, si sientes que Dios te está hablando a través de Yizar, a través de Mifka, a través de este mensaje, y comparte este video con alguien que necesita escuchar que la misericordia de Dios es real, que no está condenada por desear una vida nueva. Suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo bloque veremos cómo Mifka toma una decisión valiente que cambiará su vida para siempre, y cómo eso puede inspirarte a dar tu propio paso hacia la libertad. No te vayas. Quédate con nosotros, porque Dios tiene más para ti. Las palabras de Yizar resonaban en el corazón de Mifka como un eco que no podía ignorar. Aquella sencilla respuesta: Dios no bendice el abandono, pero tampoco condena la restauración, porque Él mira el corazón. Había encendido una chispa de esperanza que durante años había estado apagada.
Mifca pasó toda la noche orando, no con la resignación con la que solía hacerlo, pidiendo fuerza para soportar su dolor, sino con una súplica nueva, una que no se había atrevido a pronunciar antes. Señor, dame el valor para vivir, para recibir lo que tú ya me has dado. Al amanecer, algo dentro de ella había cambiado. La culpa que durante tanto tiempo la había encadenado comenzó a desvanecerse, y en su lugar sintió una paz que no conocía desde su juventud. Ese mismo día, Mifca tomó una decisión. Fue a buscar a Elam. No le dijo grandes palabras, no le hizo promesas, simplemente se acercó a él con los ojos aún húmedos por las lágrimas de la noche anterior y tomó su mano. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Elam, con su mirada serena y su corazón paciente, entendió de inmediato. No hicieron falta palabras. Sus hijos, que observaban desde la puerta de la casa, también entendieron. Y el cielo también entendió. No hubo una gran celebración, no hubo música ni banquete, solo una cena sencilla esa noche, con unos panes recién horneados y un silencio que ya no era pesado, sino lleno de paz. Por primera vez en años, Mifca sintió que su hogar volvía a ser un refugio, un lugar donde podía respirar sin temor, donde podía ser ella misma sin disfrazar su alma. Elam no era solo un esposo, era un compañero, un amigo, un hombre que la honraba en cada detalle. Jugaba con los niños, les enseñaba a leer pergaminos, traía leña para los días fríos y, lo más importante, le ofrecía a Mifca algo que Reshassim nunca le había dado: respeto. No era un amor lleno de pasión desbordante, sino un amor tranquilo, construido sobre años de espera, de sacrificio, de comprensión mutua. Mifca miraba a Elam y veía en él no solo un hombre bueno, sino un regalo del cielo, una respuesta a las oraciones que nunca se había atrevido a hacer en voz alta. Por primera vez en mucho tiempo podía cerrar los ojos por la noche sin temor, sin preguntarse si había fallado, sin escuchar la voz de la culpa que la perseguía. Pero la paz que Mifca encontró no fue bien recibida por todos. Los rumores comenzaron casi de inmediato en el pueblo de Kelem. En la sinagoga, las mujeres susurraban entre ellas, lanzando miradas de desaprobación. ¿Cómo puede casarse de nuevo después de haber jurado ante Dios?, decían algunas, con tono de indignación. Otros, más directos, la señalaban como una traidora, alguien que había profanado lo sagrado del matrimonio. Los ancianos del pueblo, que antes la saludaban con respeto, ahora la miraban con desdén, y una mujer que solía ser su amiga le dio la espalda cuando Mifca pasó por su lado en el mercado. El peso del juicio cayó sobre ella como una lluvia de piedras. Cada mirada, cada comentario, cada gesto de rechazo era un golpe que amenazaba con quebrar su recién encontrada paz. Una mañana, mientras Mifca llevaba agua del pozo, una anciana del pueblo la confrontó directamente. «¿Cómo te atreves a profanar el juramento que hiciste ante Dios?», exclamó la mujer con los ojos llenos de reproche. En otro momento de su vida, Mifca se habría encogido, habría bajado la mirada y aceptado el peso de la culpa que le imponían. Pero esta vez fue diferente. La palabra de Yizar aún resonaba en su corazón, y la paz que había encontrado con Elam le daba una fuerza que no sabía que tenía. Miró a la anciana a los ojos, con calma pero con firmeza, y respondió: «Yo no profané mi juramento. Reshassim lo hizo cuando nos abandonó a mí y a nuestros hijos. Yo he elegido vivir porque Dios no me creó para morir en vida». Sus palabras, cargadas de una convicción tranquila, silenciaron a la anciana. Por un momento, el aire se llenó de un silencio pesado, pero también de una verdad que no podía ser ignorada.
Mifca no dejó que el juicio de los demás apagara la luz que había encontrado. Entendió, gracias a la revelación de Yizar, que la mayor obediencia a veces no es cargar una cruz que te destruye, sino atreverse a recibir lo que Dios ya te había querido dar desde hace mucho. No todos en el pueblo lo aceptaron, pero a Mifca ya no le importaba. Había encontrado amor, un amor que venía del respeto, del sacrificio, de la espera, de la luz. Y ese amor no solo la transformó a ella, también trajo paz a sus hijos, que volvían a reír, que volvían a soñar, que volvían a sentir que su hogar era un lugar seguro. ¿Te resuena esto, hermana? Tal vez tú también has sentido el peso del juicio, esas miradas que te hacen dudar de tu derecho a ser feliz. Tal vez has dado un paso hacia un nuevo amor y te has enfrentado a la condena de otros, incluso de aquellos que dicen amar a Dios. Pero escúchame, la aprobación de los hombres no define tu valor ni tu destino. Dios ve tu corazón, y si tu decisión nace de la verdad, del respeto y de la oración, Él la honra. Mifca enfrentó el juicio porque sabía que su paz no venía de la aprobación del pueblo, sino de la misericordia de Dios. Y tú también puedes hacerlo. No permitas que las voces de los demás apaguen la voz del cielo que te dice: hija, mereces vivir, mereces amar, mereces ser feliz. Te desafío hoy a dar un paso valiente como Mifca. Escribe en los comentarios algo que te haya costado soltar para encontrar paz, como el miedo o el pasado. O simplemente di: Señor, dame tu aprobación. Dale me gusta si esta historia te está dando valor para enfrentar tu propio juicio, y comparte este video con alguien que necesita saber que puede elegir la vida, que puede elegir la paz. Suscríbete y activa la campanita, porque en el Chintosu, próximo bloque, exploraremos cómo la historia de Abigail en la Biblia refuerza la jornada de Mifca, trayendo una nueva perspectiva sobre la restauración. No te vayas, quédate con nosotros. La historia de Mifca nos ha llevado a través de un camino de dolor, lucha y transformación, pero su jornada no está aislada. Nos conecta con una verdad más profunda, una que encontramos en las Escrituras, en el libro de 1 Samuel 25, donde conocemos a Abigail, una mujer que también enfrentó un matrimonio lleno de dificultades, pero que con su fe y valentía encontró un nuevo comienzo. Abigail era una mujer descrita como inteligente, sensata y valiente, pero estaba casada con un hombre llamado Nabal, cuyo nombre significa necio. Y no era un título injusto. Nabal era grosero, arrogante, un borracho que solo se preocupaba por sí mismo, un esposo que no sabía amar y que arrastraba a Abigail con su conducta vergonzosa. ¿Te suena familiar? Abigail también dormía al lado de un hombre que no la valoraba. También debía mantener la paz en su hogar mientras él creaba conflictos. También fue ignorada, anulada y silenciada. Sin embargo, Abigail no permitió que su situación la definiera. Cuando Nabal despreció a David, el ungido de Dios, y puso en riesgo no solo su vida, sino la de toda su familia, Abigail no actuó con miedo, sino con sabiduría. Ella se levantó, preparó provisiones, ideó una estrategia y fue al encuentro de David para interceder por su casa. Su valentía y sensatez salvaron a su familia de la destrucción. Y después de la muerte de Nabal, Dios recompensó su fe. David la tomó como esposa, y Abigail no fue una esposa más en su vida. Fue una mujer reconocida, honrada y bendecida. ¿Ves el paralelo con Mifca? Ambas mujeres vivieron con hombres que no las amaban. Ambas soportaron el dolor por un tiempo, pero no por capricho ni por rebeldía.
Permanecieron hasta que Dios les mostró que la fidelidad no es esclavitud, que a veces amar a Dios implica tener el coraje de soltar lo que ya está muerto. La historia de Abigail no está en la Biblia solo para narrar un evento del pasado. Está allí para hablarte a ti, para decirte que la sensatez de una mujer puede cambiar el curso de su destino, que no estás condenada a vivir en silencio, que no tienes que morir al lado de alguien que ya te mató en vida. Abigail no se rebeló contra Nabal con gritos ni traiciones, pero sí actuó con fe, con inteligencia, con propósito. Y fue por esa acción, por esa valentía, por esa confianza en Dios, que el cielo le abrió una nueva puerta. Así como Mifca, Abigail nos enseña que Dios no se deleita en tu sufrimiento. Él desea tu restauración. Él no quiere que cargues una cruz que te destruya, sino que vivas como una hija amada, creada para reflejar su luz. Tal vez tú también estás cargando un peso que no te pertenece, una promesa rota que no fue tu culpa. Tal vez estás en un lugar donde tu alma se apaga y tienes miedo de dar un paso porque te enseñaron que es pecado. Pero Dios ve como Abigail vio, con sabiduría, con amor, con propósito. Él te llama a actuar, no con rebeldía, sino con fe, confiando que la restauración es parte de su plan para ti. La historia de Abigail y Mifca nos recuerda que Dios no te creó para ser una mártir del dolor, sino para ser un testimonio de su misericordia. Ellas no se rindieron, no se conformaron con una vida de sufrimiento, y tú tampoco tienes que hacerlo. Hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente. ¿Qué te está impidiendo soltar lo que ya está muerto en tu vida? Escribe en los comentarios una frase que Abigail podría decirte hoy, como suelta lo que te mata o confía en la misericordia de Dios. O simplemente di, Señor, dame sabiduría como a Abigail. Dale me gusta si esta palabra te está dando valor para buscar tu propia restauración. Y comparte este video con una mujer que necesite saber que Dios honra a las que se atreven a vivir. Suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo bloque exploraremos cómo Mifca encontró paz verdadera con Elam y enfrentó los juicios con una nueva visión espiritual. No te vayas, quédate con nosotros. Después de tomar la mano de Elam, Mifca comenzó a experimentar una paz que no había sentido en décadas. Su casa, que durante tanto tiempo había sido un lugar de lágrimas escondidas y silencios opresivos, ahora resonaba con las risas de sus hijos y la voz serena de Elam. Él no era solo un esposo, era un compañero, un amigo, alguien que la honraba en cada pequeño detalle. Enseñaba a los niños a leer pergaminos con paciencia, traía leña para los días fríos de invierno y, lo más importante, le ofrecía a Mifca algo que Rey Jasim nunca le había dado: respeto. Por primera vez en años, Mifca podía cerrar los ojos por la noche y dormir sin temor, sin preguntarse si había fallado, sin escuchar la voz de la culpa que la perseguía. Su hogar, que antes era un campo de batalla emocional, ahora era un refugio, un lugar donde podía respirar sin disfrazar su alma. El amor entre Mifca y Elam no era de esos que nacen de la pasión desenfrenada o del deseo fugaz. Era un amor tranquilo, profundo, construido sobre años de espera, de sacrificio, de comprensión mutua. Mifca miraba a Elam y veía en él no solo a un hombre bueno, sino a un regalo del cielo, una respuesta a las oraciones que nunca se había atrevido a pronunciar en voz alta. Él jugaba con sus hijos como si fueran suyos, les enseñaba a tallar madera y a cuidar los animales, y cada gesto suyo estaba lleno de una ternura que Mifca no había conocido antes. Por primera vez podía sentarse a la mesa con su familia y sentir que estaban completos, que el vacío que Rey Jasim había dejado ya no era un abismo, sino un espacio que Dios
había llenado con amor verdadero. Sin embargo, los juicios del pueblo no desaparecieron. Los susurros en la sinagoga continuaban, y las miradas de desaprobación la seguían como sombras en cada esquina de Kelem. Una vez, mientras Mifca llevaba un cesto de frutas al mercado, una anciana del pueblo la confrontó con dureza. «¿Cómo te atreves a profanar el juramento que hiciste ante Dios?», le espetó con un tono cargado de reproche. En el pasado, Mifca habría bajado la cabeza, habría aceptado el peso de la culpa y se habría retirado en silencio. Pero ahora era diferente. La palabra de Yizar aún resonaba en su interior, y la paz que había encontrado con Elam le daba una fuerza que no sabía que tenía. Miró a la anciana a los ojos, con una calma que desarmaba, y respondió: «Yo no profané mi juramento. Rejacim lo hizo cuando nos abandonó a mí y a nuestros hijos. He elegido vivir, porque Dios no me creó para morir en vida». Aquellas palabras pronunciadas con una convicción tranquila silenciaron a la anciana. Pero no solo eso, también plantaron una semilla en los corazones de otras mujeres del pueblo que escucharon el intercambio. Algunas de ellas, que también cargaban matrimonios vacíos y promesas rotas, comenzaron a acercarse a Mifca en secreto. Le pedían consejos, compartían sus propios dolores y encontraban en su historia un destello de esperanza. Mifca, sin buscarlo, se convirtió en un farol para otras, no porque quisiera ser un ejemplo, sino porque su paz era contagiosa. Su nueva vida con Elam no solo la transformó a ella, también comenzó a transformar a quienes la rodeaban. La lección que Mifca aprendió y que ahora vivía era clara. A veces, la mayor obediencia no es cargar una cruz que te destruye, sino atreverse a recibir lo que Dios ya te había querido dar. La misericordia de Dios no era un concepto lejano, era algo que Mifca podía sentir en cada risa de sus hijos, en cada mirada de Elam, en cada día que amanecía sin el peso del pasado. No todos en el pueblo lo aprobaron, pero a Mifca ya no le importaba. Había encontrado un amor que venía del respeto, del sacrificio, de la espera, de la luz, y ese amor era un reflejo de la bondad de Dios. ¿Ves lo que sucede cuando te atreves a recibir la paz que Dios te ofrece? Mifca no solo encontró restauración para sí misma, se convirtió en un canal de esperanza para otras mujeres. Tal vez tú también tengas miedo de ser juzgada, de que te llamen pecadora por buscar una vida nueva. Pero ¿y si tu decisión de vivir, de amar con verdad, es exactamente lo que Dios quiere para ti? ¿Y si al levantarte como Mifca, otras mujeres también encuentran el valor para hacerlo? Hoy te invito a reflexionar. Escribe en los comentarios una frase que represente la paz que deseas, como «Quiero paz en mi hogar» o «Señor, restaura mi corazón». Dale me gusta si esta historia te está mostrando que la restauración es posible. Y comparte este video con alguien que necesite ver que Dios puede transformar el dolor en paz. Suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo bloque traeremos una perspectiva bíblica y científica para responder: ¿es realmente pecado amar de nuevo? No te lo pierdas. Entendido? A partir de agora, reescreveremos o texto como uma narração fluida, sem a menção explícita de bloco, para que flua naturalmente como um roteiro narrado. As divisões internas serão mantidas apenas para nossa organização, mas o texto será apresentado como uma narrativa contínua, adequada para ser lido ou falado. Vou avançar com a próxima parte, que corresponde ao que seria o bloco 8, escrito completamente em espanhol, mantendo o tom emocional, espiritual e confrontador. Vou ajustá-lo ao tamanho padrão dos textos anteriores, aproximadamente 2.200, 2.300 caracteres, a menos que você prefira expandi-lo para 6.500 caracteres, como no caso anterior.
narración, equivalente ao bloco 8. La verdad que sana. Biblia y ciencia ahora, que hemos caminado con Mifka a través de su dolor y su restauración. Es momento de responder a esa pregunta que quizás te quema el alma desde hace tiempo. ¿Es pecado amar de nuevo? Antes de darte una respuesta, hagamos algo que pocos se atreven a hacer. Mira tu historia completa. ¿Quién eras cuando tomaste la decisión de casarte? ¿Qué sabías del amor en ese entonces? ¿En qué condiciones emocionales y espirituales estabas? ¿Hubo violencia, abandono, traición? ¿Tu alma fue destrozada mientras sostenías una promesa que el otro rompía día tras día? La psicología del trauma nos dice que en relaciones abusivas prolongadas, nuestra capacidad de distinguir el bien del mal se distorsiona. Esto se llama disonancia cognitiva. Tu mente sabe que estás siendo herida, pero tu corazón se aferra a la promesa, al qué dirán, al miedo de una interpretación errónea de la Biblia. Pero no nos quedemos solo en la ciencia, vayamos a las Escrituras. En Jeremías 3:8, Dios mismo habla de haber dado carta de divorcio a Israel por su infidelidad espiritual. Si el Creador reconoce el límite de la traición, ¿por qué tú deberías negarte ese mismo derecho? Dios no dice, la seguiré soportando para siempre. Dice, la despedí por su pecado. Esto nos revela que Él entiende la profundidad de la traición y no te condena por buscar restauración. Y la ciencia lo respalda. Estudios recientes sobre resiliencia emocional en mujeres divorciadas muestran que aquellas que rehacen sus vidas con una nueva relación emocionalmente sana tienen mayor estabilidad emocional, autoestima y capacidad de maternidad. Una mujer amada sana más rápido. Una madre en paz cría mejor. Una mujer sostenida emocionalmente se abre más al propósito de Dios. Entonces, ¿cómo podría Dios estar en contra de algo que trae vida, restauración, sanidad? No se trata de abrir puertas a la ligereza. No todo nuevo amor viene de Dios. Hay falsos comienzos, hombres que solo buscan llenar vacíos. Pero el amor de Mifka y Elam nació en el respeto, en la honra, en la sanidad, bajo oración, con una vida recta. Cuando una relación se da con integridad, sin manipulación, ¿cómo no sería parte del plan de Dios? Mifka rechazó a Elam por años, atrapada en el miedo y la culpa, pero Dios la liberó, le envió a Yizar, y ella entendió que la fidelidad a Dios no es sufrir eternamente, sino vivir en paz. Tal vez tú también cargas una culpa que no te pertenece. Tal vez has rechazado un nuevo amor por temor a pecar. Pero ¿y si Dios te está llamando a una nueva historia, como lo hizo con Mifka? Te invito a orar por claridad. Escribe en los comentarios, Señor, dame paz para decidir, o enséñame tu verdad. Dale me gusta si esta palabra te está dando una nueva perspectiva y comparte este video con alguien que necesita saber que amar de nuevo puede ser un acto de fe. Suscríbete y activa la campanita, porque en la próxima parte exploraremos cómo el juicio del mundo y de la iglesia afecta a mujeres como tú y cómo Jesús responde a eso.